El fin del traidor es el título de esta predicación de esta mañana. El fin del traidor. Hoy comenzamos Mateo 27. Estamos ya por terminar Mateo. Bueno, nos falta todavía algunos meses, pero quiero decirle que cuando terminemos Mateo, ¿alguien se acuerda cómo termina Mateo? Ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, etc. Terminando Mateo, vamos a ir a las doctrinas de la gracia y vamos a conocer qué son para que estemos preparados, porque queremos hacer un evento donde vayamos como iglesia a compartir al parque, a compartir a los diferentes lugares donde podamos ir, pero que sepamos bien qué es, ¿no? La semana pasada fui a recoger un reporte de aquí del parque del DIF adelante, si lo ha visto, un parque que está por aquí, muy bonito. Soy encargado del parque y me dice el encargado, vinieron unos evangélicos a predicar, no sé si le tengas que bajar porque de repente como que se oye mucho, vinieron a predicar y estuvieron todo el domingo aquí predicando unos evangélicos, y me le quedo viendo y le digo, ¿y qué hiciste? No, nada, los dejé que predicaran. Exacto. No les vas a decir absolutamente nada, porque como yo soy el encargado del parque, digo, pues tú les vas a dar chance de ir, entonces a lo mejor vayamos a y al otro de allá, y a donde tengamos que ir, iremos, pero primero vamos a aprender, y ya después iremos, ¿ok? Bien, el fin del traidor, Mateo 27, empezando con el versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Ok, esta mañana veremos que en lo que son los preparativos para la muerte de Jesús, están involucrados básicamente dos culpables, cuyo camino se van a encontrar, Judas Iscariote y el Sanedrín. Y aprenderemos 3 cosas esta mañana. Usted saldrá de aquí aprendiendo, espero en Dios, 3 cosas. Número 1, Jesús es condenado por el Sanedrín. ¿Usted sabe qué es el Sanedrín? El cuerpo de sacerdotes, el sumo sacerdote, los altos mandos de religiosos de Israel. Número 2, el arrepentimiento equivocado de Judas. Judas sí se arrepintió, ahí dice, volvió arrepentido. Vamos a ver por qué es que es un arrepentimiento equivocado. Y número 3, la religión que profesan los religiosos. ¿Usted sabe que hay una verdadera religión, dice la Escritura, que es ayudar a los huérfanos y a las viudas? Pero esta gente que son religiosos tienen su manera muy peculiar de ver la religión. Así que vamos a empezar con el primer punto. El primer punto tiene que ver con Jesús es condenado por el Sanedrín. Mateo 27:1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle, dice la Escritura, a la muerte. Si usted recordará, en semanas pasadas estábamos viendo que Jesús está en ese momento, minutos antes, horas antes, Jesús está en la casa de Caifás, y son alrededor de la 1 a 3 de la mañana,
y lo sabemos porque el gallo cantó, ya Pedro lo negó. Y en este momento se han desarrollado algunas fases de lo que es el juicio de los judíos para contra Jesús. Él ha sido prisionero en la casa de Caifás, ha estado esperando hasta que amanezca, porque según la ley, como estudiamos hace unas semanas, la ley exige que para poder condenar a alguien no se le puede condenar de noche, tiene que ser de día y tiene que ser en un lugar específico. Entonces ellos están esperando, como lo requiere la ley, para que amanezca, y en los primeros minutos de cuando amanezca, ellos lleven a Jesús a este juicio y ellos lo puedan entonces hacer parecer legal. Y así vemos que los judíos están tramando hacerlo todo en un momento del día a donde no haya mucha audiencia, a donde no haya mucho pueblo, a donde no haya muchas personas que se den cuenta lo que ellos están tramando, porque esto podría convertirse en un problema, ya que Jesús tiene muchos seguidores. Y entonces lo hacen en la madrugada, lo hacen en lo oculto, en la noche, donde no se pueda dar cuenta mucha gente, y entonces ellos están tramando llevarlo, como dice aquí en este momento, lo van a llevar con la autoridad romana, porque ellos, como están subyugados, están ocupados por los romanos, no pueden y no tienen el derecho de ejecución. Juan 18:31 nos lo advierte. Juan 18:31 nos dice: entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos, dice que le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. No podemos nosotros darle muerte a nadie, porque acuérdense que los judíos están bajo el régimen de los romanos. Los romanos les permiten tener juicios, pero no pueden matar a nadie. Para eso tienen que pedir permiso. Por lo tanto, es por eso que Mateo 27:2 narra que le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, ya llevaron a cabo el juicio, digámoslo así, religioso. Ahora lo van a llevar a un juicio secular. Poncio Pilato, gobernador de esta región de Israel, está en este lugar, en este momento, porque es la Pascua. Él no gobierna desde Jerusalén, su cuartel está a la orilla allá del mar, en Cesarea. Él estaba en Jerusalén por la Pascua. Cada vez que hay Pascua, se mandan a traer más soldados, no vaya a ser que haya algún problema. Entonces el gobernador viene y está al pendiente de que todo esté funcionando bien. Si usted sabe un poco de historia, el templo principal de Jerusalén, en la parte oeste, en la esquina, está el fuerte Antonius, a donde él estaba. Entonces está muy cerca, lo llevan allá con Poncio Pilato y él es entregado a este hombre para que empiece ahora el juicio romano. Como les dije, el juicio eclesiástico, religioso ha terminado, ahora vienen a este juicio secular romano. Tienen que decidir si de hecho es legítimo que se ejecute este hombre a quienes los judíos quieren muerto. Y aprendimos que lo que hicieron era comprar falsos testigos, porque buscaban matarle a base de un falso testimonio, y para ello tuvieron que pagarle a los falsos testigos. Y entonces nos hace recordar que en la Biblia, Deuteronomio 19, acompáñeme allá, usted si tiene su Biblia, es muy, muy importante entender que Dios mismo, para protección del inocente, manda en Deuteronomio 19, a partir del versículo 15, este mandato. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Dios, para proteger al inocente, le dice a su pueblo: cuando alguien venga y acuse a una persona, no vas a tomar en cuenta el testimonio de una sola persona cuando cometa algún pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de ¿cuántos? 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación.
Y luego el versículo 16 dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces inquirirán bien. ¿Qué significa eso? Van a investigar, van a preguntar, y cuéntame, ¿qué pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y dónde fue? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Dice, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, mire lo que dice el versículo 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces es muy importante entender que en la cultura judía, cuando tú te atrevías a ser testigo en un juicio en contra de alguien, tú tenías que estar cierto, tenías que estar seguro de lo que ibas a hacer, porque si tú eras un testigo falso y descubrían que tú eras un testigo falso, tú eras condenado a lo mismo que tú estabas pidiendo que se le hiciera a esa persona. Y para asegurarse de ello, ya lo estudiamos hace unas semanas, el testigo que decía, sí, este hombre hizo esto y aquello y hay que apedrearlo, le decían, entonces tú como testigo principal eres el primero en arrojar las piedras. Le daban las piedras y entonces el testigo no solamente iba a estar mintiendo, sino que iba a cometer asesinato. Entonces tenían que estar seguros de lo que estaban haciendo. Sin embargo, nosotros leemos que estas personas han pagado a testigos falsos para que digan que Jesús hizo algo que realmente no había hecho. Estaban acusando de algo mal. Y ahora está en el juicio, o va a empezar el juicio romano. Ahora escuche, los judíos tienen que venderle la idea a los romanos de que Jesús es un peligro para que lo maten. Es por eso que aprendemos en la historia que Poncio dice que se lava las manos y dice, yo no encuentro nada malo en este hombre, allá ustedes. Y se lava las manos. ¿Ha escuchado eso? Te lavas las manos como Poncio Pilato. No quieres asumir la responsabilidad. Ok. Si tú sigues leyendo Mateo 27, a partir del versículo 3, te vas a dar cuenta que Mateo hace como una pausa en el juicio de Jesús. Y no continúa en el juicio de Jesús, sino nos va a introducir a lo que sucede con este traidor llamado Judas. Y eso nos lleva al segundo punto que vamos a aprender el día de hoy. El arrepentimiento equivocado de Judas. La sección de Mateo 27, que a partir del versículo 3 vamos a leer, nos va a mostrar el arrepentimiento equivocado de Judas. Sí, otra vez, reitero, leemos que Judas se arrepintió, pero fue un arrepentimiento mundano, no con un arrepentimiento hacia Dios. Y este pasaje nos va a enseñar 7 puntos muy interesantes que nos pueden servir para nuestra vida. Vamos a leer lo que dice Mateo 27, 3 en adelante. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, dice, y se ahorcó. Ok. ¿Cuántos puntos vamos a ver? Vamos a ver algunos, no importa si son 8 o 10. El punto es que aprendamos. Yo lo que veo aquí, como punto número 1, es que cuando él vio su propio pecado, cuando él vio que Jesús era condenado, y ese es el punto, se dio cuenta, viendo que era condenado, dice la Escritura. Ahora, analicemos esto. No sabemos si estaba ahí junto con Juan y Pedro en el patio de Caifás. No sabemos si está ahí en el templo donde lo están reteniendo a Jesús. No sabemos si fue a testificar en contra de Jesús. Solo lo que vemos aquí, que mientras Jesús es transportado al juicio para llegar allá con Pilato, y así como Pedro vio a Jesús y se sintió literalmente devastado cuando Jesús lo volteó a ver, encontramos a Judas en la misma reacción. La escena es más de lo que su alma puede soportar. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué se sintió mal Judas?
O sea, ¿por qué está tan acongojado? ¿Por qué está tan mal? ¿Acaso tenía miedo a los hombres? No lo creo. No creo, porque lo que los hombres querían era matar a Jesús. Estoy hablando de los judíos, de los sacerdotes, de los religiosos. Más bien, a Judas debieron haberle dado una palmadita en la espalda y le dijeron: qué bien, lo entregaste, eso, muy bien. Todos estaban contentos porque ahora finalmente lo tenían. Es más, mire, Juan 5, versículo 18, nos va a mostrar que tiene tiempo que andan detrás de él queriendo matarlo. Juan 5, 18 dice: por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora dele unas vueltas ahí a su página y vaya a Juan 7. Juan 7, versículo 1. Por esto es que digo que Juan debieron haberle dado una palmadita en la espalda, y no el miedo era hacia los hombres, porque Juan 7:1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban matarlo. Entonces lo que vemos es que hay un plan para asesinar a Jesús desde hace tiempo. Entonces no creo que Judas, al ver que Jesús está siendo entregado, llevando a Poncio Pilato, no creo que Judas esté quebrantado, angustiado, porque le tenga temor a los hombres. Más bien, eso era lo que esos hombres querían, que alguien lo entregara para poder asesinarlo. Yo creo que más bien es porque está viendo que está condenando de manera injusta a alguien. Digo, finalmente Judas anduvo con ellos, lo conoce, caminó con ellos, sabe que Jesús era un hombre bueno, no creía que fuera el Mesías, eso está claro, pero sabía que era un hombre bueno y sabía que por su culpa, por su propio pecado, Jesús iba a ser condenado a muerte de la manera más injusta y más salvaje. A eso le agregas que Dios debió haber puesto en su corazón un sentimiento agudo de culpabilidad, y creo que ese sentimiento de culpabilidad que estaba en él fue lo que lo impulsó a buscar un alivio. ¿Fue temor a Dios lo que hizo que Judas sintiera eso? Yo tampoco creo que haya sido un temor a Dios, porque si hubiera sido así, él podría haber ido a Dios. Este es un hombre miserable, profundamente atado a una oscuridad, a una maldad. Entonces aprendemos que se da cuenta de lo que ha hecho. Número 2, se arrepintió, sí, pero ante los sacerdotes, no ante Dios. Judas, aunque se arrepintió, y esto es bien interesante porque yo sé que a algunos de ustedes no les interesa mucho lo que diga la palabra, la traducción en el griego y en el arameo y todo, pues dicen: a mí eso no. Bueno, pero creo que es interesante conocer, y permítame tratar de explicárselo. Para la traducción de arrepentimiento en la traducción original hay dos conceptos. El primero es una palabra que se llama, o que se pronuncia más o menos así: metanoeo. Esa traducción se usa para el arrepentimiento de salvación genuino del pecado. Es decir, cuando una persona experimenta el metanoeo, es para salvación. Pero cuando una persona experimenta el metamelomai, es solamente sentir lástima, tristeza. Ay, como que, híjole, la regué, cuánto lo siento, ojalá no lo hubiera yo cometido. Sí existe tristeza, pero no una que conduce al arrepentimiento. Mire lo que dice Pablo acerca de esto. Acompáñame a 2 de Corintios. No sé si usted conoce a alguien que después de haber cometido alguna falta, de repente viene y te dice: lo siento, pero no ves un fruto de arrepentimiento. Es más, algunos hasta sienten o proyectan un sentimiento así como de soberbia. Pues ya, perdóname, ¿no? Así como hasta, mira, ¿no? Bueno, ya, lo siento, ¿no? ¿O qué? ¿Va a estar enojado toda la vida?
cuando es que esa persona cometió la falta. Y en lugar de que sea humilde y muestre una actitud de arrepentimiento, no, es orgulloso y es altivo. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 8 en adelante, Pablo escribe y dice lo siguiente: aunque les haya causado tristeza con mi carta, no me arrepiento de haberla escrito. Y aunque me arrepintiera, ahora me doy cuenta de que esa tristeza fue pasajera. Ahora me siento muy feliz, no por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza los hizo cambiar y volverse a Dios. Ustedes recibieron esa tristeza tal como Dios quería, sin sufrir ningún daño por causa nuestra. Ahora escuche lo que dice el 10. La tristeza que Dios busca es la que produce ¿un qué? Un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Entonces, hay dos aspectos del arrepentimiento. ¿Conoces a alguien que se ha arrepentido de hacer algo en su vida? Como antes era drogadicto, vamos a decirlo así. Y dices, bueno, ya me arrepentí de eso, ya no soy drogadicto. Ok, qué bueno. Pero su arrepentimiento produjo en él vida eterna. Probablemente sí, si ya está siguiendo al Señor. Pero hay gente que deja de tomar, deja de drogarse y dicen, ya no hago eso, pero no está buscando a Dios. Solamente ha cambiado su estilo de vida. ¿Entiende la diferencia? Hay un arrepentimiento que te va a llevar a la vida eterna y hay un arrepentimiento que solamente es humano, que solamente es un sentir, que solamente es, ay, cuánto lo siento, perdóname, ¿no? Bueno, seguimos siendo cuates como siempre, ¿no? Hay un verdadero arrepentimiento, un verdadero dolor. Este de Judas es un dolor psicológico, emocional, es una actitud que desea que no haya sucedido. Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Y Dios? ¿Contra quién pecó? Tú y yo, cuando pecamos, ¿a quién ofendemos? A Dios principalmente, ¿no? Digo, nos pasamos a traer a algunas personas, pero principalmente es a Dios a quien ofendemos. Aquí no vemos una mención de Dios. Fue un error. Arrepentirse significa cambiar, volverse del pecado a Dios. Y Judas tenía que cambiar, volver de su terrible pecado, pero volverse a Dios, no a los hombres. Dice el libro de Hechos en el capítulo 8, versículo 22, y como dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, que oiga. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Arrepiéntete. Isaías 55:7, hablando del arrepentimiento, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que arrepentirse. Pero hay gente que no está arrepentida de lo que está haciendo. Hay gente que sigue luchando con lo mismo. Hay gente que sigue haciendo las mismas cosas en su vida. Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Mas si el impío se apartara de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Espera, entonces si no lo hace, ¿morirá? Sí. Ayer estábamos hablando un poquito acerca de ir a evangelizar a la gente, y le decía yo a una persona,
Nosotros no podemos salir a las calles de la ciudad o a donde quiera que vayamos a ir a predicar el Evangelio y decirle a la gente, Dios te ama. Dios no ama al pecador. Dios está enojado con el pecador. Si tú le das un evangelio menguado, a medias, a la gente no le estás predicando el evangelio. Se lo estás dando medio diluido. Se los he puesto de ejemplo muchas veces. Si tú vas al doctor y el doctor te revisa y de repente te pone una inyección y al rato te dice, ya está usted mejor. Si hubiera usted muerto, si no le hubiera puesto la inyección, tú dirías, bueno, pues no lo tomarías tan serio. Dirías, pues a lo mejor exageró un poco el doctor, ¿no? Pero si el doctor te dice, si usted no se vacuna, usted se va a morir, aunque le tengas terror a las vacunas, Señor, vacúneme. Doctor, usted haga lo que y tú vas a seguir al pie de la letra lo que. Pero si lo vacunas antes de darle el diagnóstico, de su realidad, no tiene mucha eficacia. El pecado debe conducir al arrepentimiento y muchos, como les dije, cambian, se convierten de dejar de tomar, drogarse, robar, pero no es suficiente, tenemos que volvernos a Dios. Lo único que él estaba sintiendo era que necesitaba deshacer lo que había hecho, por eso fue y aventó las monedas y dijo, no, ya ahí está, ya ahí mueren, ya no juego. La tercera cosa que aprendemos es que restituyó el dinero, pero fue demasiado tarde. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y debemos hacer restitución cuando hemos pecado. Cuando has ofendido a alguien, ¿le has pedido perdón? Digo, ofendemos a Dios y tenemos que ir a pedirle perdón. Pero cuando ofendes a alguien, ¿has ido a pedirle perdón? A veces no. Y a veces lo dejamos. Y a veces decimos, no, pues ya ahí muere, mejor así que se quede. Y sí hay situaciones especiales a donde es mejor ya no regresar y no decir nada, porque si regresa se vuelve peor la cosa. Pero si ofendiste a un hermano, si se supone que la otra persona es un hermano, por cierto, ahorita me acordé. ¿Usted recuerda gente que ha venido a la iglesia y que de repente por alguna situación ya no viene? Puede pensar en uno, en dos tal vez. Si usted se los encuentra en la calle, usted por favor salúdelos con todo el amor y con todo el cariño. No asuma y no compre posturas equivocadas. Ayer platicando con una persona que venía a la iglesia que me dice que ya no viene, me dice, me he encontrado algunos de la iglesia y me hablan muy golpeado y me tratan muy mal, como si yo les hubiera hecho algo. Yo creo que no nos ha hecho nada. Digo, si te ha hecho algo, pues trátalo con él. Pídele perdón. Restituye. Debemos enmendar y cambiar los hechos. Él sí fue y regresó el dinero, pero fue demasiado tarde. El dinero y las cosas adquiridas de mala manera consumirán la mente y el corazón de la persona. Mira lo que dice Santiago. Hablando del dinero. Santiago, capítulo 5, versículo 3. Me voy a atrever a leerles la palabra de Dios para todos. Dice, el oro y la plata ya están perdiendo valor. Creo que la versión 60 dice como que ya se está enmoheciendo. Yo no sabía, pero los centenarios creo que los tenían que sacar al sol de vez en vez, ¿no? Porque se ponían todos. Y aquí dice, están perdiendo valor. Esa basura será la evidencia en contra del día del juicio, en su contra el día del juicio. Su afán por las riquezas pasajeras los consumirá como fuego. Ustedes han amontonado todo eso en un mundo que llega a su fin. Entonces este hombre fue a los principales sacerdotes, viene a ellos en medio de esta culpa que siente, se acerca queriendo deshacer lo que hizo
devuelve las 30 piezas de plata, así como queriendo aliviar su dolor psicológico, como alguien que va a un consejero, porque no tiene sentido buscar a Dios. Esto cómo lo he visto a través de los años. A través de los años, gente buscando un consejo, buscando escuchar algo que quiere, no buscando a Dios, sino buscando escuchar algo que quieren escuchar. Así este hombre va, devuelve las 30 piezas de plata para aliviar su dolor psicológico, como alguien que va a un consejero, porque no tiene ningún sentido buscar a Dios. Como si no, dice, es como si no buscar la rectitud, sino el alivio. No busca la santidad, sino la salud. No busca un salvador, sino un ungüento. No está buscando a Dios. Está buscando solamente un... Él tenía sentimientos, sí, pero no había ningún cambio en su corazón sobre ese pecado. En su mente acerca de quién era Cristo. No había un deseo de la verdad. Ninguna creencia de Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador. Solo quería deshacerse de su dolor. Quería descargar la culpa porque sabía que había traicionado a un hombre inocente. Y el error tan grande de eso despertó en él un dolor en cada parte de su ser. Y el dinero de sangre que tanto deseaba, parece que finalmente después de conseguirlo le quemaba las manos como un plomo ardiente. Por lo que dijo, no lo quiero. Otra cosa que aprendemos es que Judas confesó, sí, pero a los sacerdotes, no a Dios. Mateo 27:4 dice, diciendo, yo he pecado, sí, lo confesó, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y sí, hizo bien, asumió su responsabilidad al decir, yo he pecado. El problema es que no lo hizo a Dios, fue con los hombres. Y sí, la confesión es esencial si queremos ser perdonados, pero debe ser con Dios, no con los hombres. Somos responsables de nuestro propio pecado. La culpa no la podemos llegar y dejar a los pies de alguien nada más. Otra cosa que aprendemos de Judas es que no recibió ayuda, fue abandonado. Cuando él va y les dice, he pecado, y a nosotros, ¿qué nos importa? Ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y queda demostrado la dureza del corazón, el entendimiento equivocado del ministerio, una ceguera extrema causada por racionalizar, distorsionar la verdad y una obstinada incredulidad, a donde ellos dicen, aquí se hace nuestra voluntad, aquí vamos nosotros a hacer lo que nosotros queremos. Yo le digo una cosa, si usted ve eso en mí, váyase a otra iglesia. No se deje condenar. No se vaya conmigo al infierno, si es que yo hago eso. Porque cuando un hombre se para delante de la gente, toma la palabra y la distorsiona y en su necedad dice que se haga lo que él dice, lo que él cree, y no acepta otra cosa, cuando se le marque algún error, y cuidado. Y así eran estos. ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Y entonces podemos ver que estos hombres están muy mal. Los líderes religiosos, los que entienden la palabra. Por eso Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Sigue de cabeza dura, sigue de necio, sigue ahí. La advertencia está una y otra y otra y otra y otra vez.
Y el Señor te está diciendo arrepiéntete y cambia y deja de hacer lo que estás haciendo. Dice la Biblia que si sigues endureciéndote, va a venir un quebrantamiento. La mente puede distorsionar fácilmente la verdad y racionalizar, y con facilidad se puede tomar una mala conducta y tratar de justificarla. Pero no importa cuánto tratemos de racionalizar y justificar nuestra conducta, la verdad siempre nos va a condenar. La verdad de la justicia no puede ser cambiada. Yo creo que este hombre buscaba un alivio. No creo que haya un hombre que haya existido que haya experimentado el sentimiento tan grande de culpa que Judas experimentó al entregar a Jesús. Va con sus líderes religiosos, va buscando un alivio y le dicen, ¿qué nos importa a nosotros? Son indiferentes al dolor, a la culpa, a la ansiedad, al remordimiento. Son fríos como una piedra, no se preocupan por el alma de este hombre. No lo escucharon. Ahora, cuando estos hechos ocurrieron, dicen los historiadores que pasaron más o menos 30 años en lo que Mateo los escribe y los plasma. O sea que 30 años en el futuro, cuando la gente empiece a leer esto, se van a dar cuenta de qué clase de personas tenían ahí en el Sanedrín. Porque como estudiamos hace unas semanas, si un testigo venía y decía, ¡hey, espérense! ¿Se acuerdan de aquel que estaba en la puerta con una bandera y aquel que iba en el caballo volteando de vez en vez para ver si no, aquel agitaba la bandera? Si la agitaba, entonces se detenían, se regresaban con el acusado, con aquel que era condenado a muerte y decían, ¿qué pasó? Es que acaba de aparecer un nuevo testigo. ¿Y qué dice? Pues dice que es inocente, entonces no lo podemos ejecutar, hay que detener todo, vamos a ver cuáles son las nuevas pruebas. ¿Lo hicieron? No. Cuando Judas viene y dice, me arrepiento, he entregado sangre inocente, ¿qué debieron haber hecho? Momento, algo está ocurriendo. ¿Qué dijeron? No nos importa nada. Cuando la gente en 30 años empezara a leer esto, se darían cuenta. Deuteronomio 27:25 dice, maldito el que recibe soborno para quitar la vida al inocente. Maldito. Y dirá todo el pueblo, amén. Otra cosa que nos enseña Judas es que arrojó el dinero a los pies de los sacerdotes. Estos son, lo que vamos a ver a continuación, son los pequeños detallitos que encontramos en la Biblia que a veces pasamos por alto. Permítame tratar de explicárselo. Dice Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora, tú y yo leemos que él va y arroja las piezas de plata y el dinero en el templo. ¿Y qué piensas? El templo era enorme, ¿cierto? El patio de los gentiles era un patio donde cabían 10,000, 20,000 personas. El templo era un lugar enorme. Y de repente lees y dices, ¿dónde lo arrojó? Claro que en un acto de frustración, de enojo, de desesperación, él va y dice que arroja. Él queda abatido por la culpa. Y entonces va al templo. Y va a los sacerdotes. Cuando tú estés desesperado, cuando tú estés en graves situaciones, tienes que recordar que a quien tienes que acudir es a quién, a Dios, no a los hombres. La ayuda del hombre para proveer liberación es vana.
El resultado final de la liberación del hombre siempre es frustración, desamparo, desesperación. El hombre no puede borrar la culpa ni librar el alma angustiada del hombre. Debió haber ido con Dios, pero regresemos al punto del templo. Ok, a mí como me gusta mucho eso de la etimología, las raíces de las palabras, había dos formas de referirse al templo. El templo en general, el patio, las paredes, los diferentes aposentos que hay en el templo, era conocida como hierón, H-I-E-R-O-N, hierón, todo el templo. Y la otra, para referirse a un lugar específico que era el lugar santo, naos, N-A-O-S, lugar santo, a donde estarían los sacerdotes. Entonces, en otras palabras, Judas no entró al templo y aventó las 30 piezas de plata y se salió, porque si hubiera sido así, entonces cualquiera que estuviera en el templo y recogería el dinero y se lo llevaría, ¿no? Como una vez que iba yo en el coche y de repente pasó un urbano así frente a mí y literal cayeron billetes en el parabrisas. Y yo me quedé así viendo, en serio, así llovieron billetes y me detuve y volteé a ver al urbano y un viejito se le hizo fácil sacar la cabeza y decirle a su esposa que estaba en la esquina, fue así como, ahí te dejo el dinero y se fue. Pero todos sus billetes cayeron en mi parabrisas. Claro que yo los agarré y me fui. No es cierto. No, yo me detuve y bueno, ya vino la señora y los recogió todos, pero fue así como que, no fue así con Judas, no fue que los aventó y se fue, no, fue hasta Naos, el lugar donde están los sacerdotes, y se los aventó ahí. Te digo que de repente lees algo así en la Biblia y no te pones a analizar, porque el templo era enorme. ¿Quiénes iban a estar ahí? Los sacerdotes. En un acto de rencor dice que se los tiró ahí y fue y se ahorcó. Otra cosa que aprendemos de Judas, y es el último punto de esto, es que cayó en desesperación total. Dice, salió y fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? ¿No podría haber hecho algo más? Digo, si fue a buscar a los sacerdotes, ahí estaba Jesús. ¿Podría haber ido con Jesús? Estaba ahí, seguramente podría haber, ¿lo conocía? Sí. Podría haberle ido a decir a Jesús, Jesús, perdóname. ¿Usted cree que Jesús lo hubiera perdonado? ¿Cuántos crímenes se han cometido en la historia del hombre? ¿Igual o peor? Aquel que piense que Jesús no lo pudo haber perdonado, no lo iba a perdonar, debe recordar que nosotros también de vez en vez hemos traicionado a Jesús con nuestras acciones. Ahora, es cierto que era, y ahorita lo vamos a ver, ese era el plan. Este es el hijo de perdición. Este es el que Dios escogió para que Él fuera lo que hiciera todo esto. Pero el punto a aprender es que Judas hizo todo mal. ¿Podría haber ido a Jesús? Sí. Pero hizo todo mal, creyó que su pecado era más grande para ser perdonado, pensó que la misericordia de Dios era limitada e insuficiente para perdonar su pecado. ¿Has hablado con alguien de repente que dice, no, tú no sabes, yo he cometido muchos pecados, a mí Dios no me puede perdonar porque yo he hecho grandes pecados? Así hacen. Y luego platicas con ellos y hasta se enorgullecen, no, yo hice, Dices, eso no se platica, debería darte vergüenza decir todo eso. Mejor vas con Dios y confiesas tu pecado. Permitió que su pecado me cuestan algunas palabras, opacara la misericordia de Dios. Así que no debemos abandonarnos nunca a la desesperación ni dejarnos sofocar por la angustia.
Porque si notas la diferencia entre Pablo y Judas, Pedro también lo traicionó, lo negó, pero Pedro fue quebrantado y fue restituido. Judas no. Judas se abandonó, se destruyó. Reitero, ese era el plan. Así es. Espero que no sea el plan contigo. Espero que tú te arrepientas y vayas con el Señor y le digas, perdóname. Espero que no vayas a la eternidad y cuando estés delante de Él te diga, ¿te lo dijeron? Espero que no seas necio, duro de cerviz. Lamentar el pecado puede conducir al arrepentimiento verdadero o al remordimiento y destrucción. Judas fue al lugar que le correspondía, a donde pertenecía su corazón, a donde en este mismo momento sufre la pena de estar ahí, que no se ha aliviado ni se aliviará nunca, al infierno. Y tercera cosa, vamos a terminar. Y tercera cosa, dijimos que íbamos a aprender 3 cosas. Juicio de Jesús, error de Judas y 3, la religión de los religiosos. La sección de Mateo 27, del 6 al 10 nos va a mostrar a estos religiosos. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así que se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Estos versículos muestran cómo los principales sacerdotes tomaron esto y en sus propios deseos torcieron y en su corrupción hicieron algo para querer tapar lo que habían hecho. Aquí vemos 2 cosas, la corrupción, la inconsistencia en ellos, porque ostentaban servir a Dios, pero buscaban falsos testimonios para un hombre inocente, afirmaban ser siervos de Dios, pero negaban la ayuda a un hombre desesperado, tomaron dinero del templo para pagar el soborno, pero no lo recibieron, eran cuidadosos de guardar las reglas cuando les convenía, pero con la verdadera justicia y misericordia eran descuidados. También vemos que eran corruptos en su engaño. Mire, el 7 dice, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Trataron de ocultar su idea, o más bien su mal, dando un servicio público. Vamos a comprar un terreno donde podamos enterrar a los gentiles. Y tomaron el dinero ensangrentado de Judas y compraron un terreno para un cementerio público, como queriendo callar la murmuración de la gente en referencia a la muerte de Cristo. ¿Qué dijeron? ¿Qué vamos a hacer con este dinero que nos vino a tirar aquí otra vez? No lo podemos echar al tesoro del templo otra vez. Mejor compremos algo y que la gente sepa que hicimos una buena obra. Y entonces compraron un lugar llamado el campo del alfarero, donde asumimos que los alfareros recogían su barro y con eso trabajaban. Compraron este lugar, lo convirtieron en un cementerio municipal, por así decirlo. Y entonces dijeron, todos los que mueran, que sean extranjeros en Israel, aquí en Jerusalén, que no tengan para pagarse entierro, ahí los mandamos. Los pobres, los indigentes, etcétera, etcétera. Entonces pensaron que harían una obra de caridad. Su testimonio de esto es que era dinero de sangre. No podían echarlo en el tesoro otra vez. Mateo 27, 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Le salió mal porque la gente cuando se enteró lo que sucedió, llamaron a ese lugar
Este es un campo de sangre. Ahora vamos a ver una escritura relacionada a lo que sucedió con Judas y vamos a tratar de explicarlo. Como no dice mucho, solamente les voy a dar mi punto de vista. Hechos, capítulo 1, versículos 18 y 19. Tiene que ver con el campo de sangre, por eso es que lo menciono. Hechos 1, versículos 18 y 19. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama. Gracias. ¿Qué quiere decir? Campo de sangre. Judas se ahorcó. Algunos historiadores dicen que pone la cuerda sobre una rama que está en el voladero, se ahorca y como todo lo que hizo este hombre mal en su vida, no sabemos si se reventó la rama, si no ató bien la cuerda, no sabemos qué fue lo que pasó, pero dice Hechos que se cae sobre una piedra, se parte en dos y bueno, ya lo demás no tiene caso decirlo. Y la gente dice, este es un lugar, un campo de sangre. ¿Cómo podemos armonizar estas dos escrituras? De esa manera. Se ahorcó, se rompió o se desató, o vaya usted a saber qué fue lo que pasó, pero esta parte de Hechos nos narra otro acontecimiento de lo que le sucedió a Judas. Un hombre triste, trágico, la gente lo empezó a llamar campo de sangre, porque Judas estaba asociado con el dinero de la sangre. Una de dos, lo llamaron así por la sangre que se derramó ahí o para relacionarlo con el derramamiento de sangre inocente que hizo Judas. Y lo que es trágico es el testimonio ante el mundo directamente de la boca de los principales sacerdotes. Este dinero no lo podemos volver a poner en el tesoro del templo porque es dinero de sangre. Ellos solitos están confesando, esto fue lo que hicimos. 30 años después, cuando Mateo lo escribe y tú y yo lo leemos miles de años después, ellos solitos están confesando lo que hicieron. La hipocresía de los hombres, el testimonio del Sanedrín, no pueden ellos encontrar nada en contra de Jesús. El testimonio de Pilatos, este hombre es inocente, el testimonio diciendo es dinero de sangre, todo es ilegal, lo admitimos. El pueblo de Jerusalén diciendo ese es un campo de sangre porque se compró con dinero de sangre, reconociendo que Jesús murió por un soborno. Y pareciera que todos estos fue trama de hombres, pero Mateo 27:9 dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel. Ahora, en este punto hay otra cosa interesante, y para aquellos que les gusta investigar y todo, se los voy a dejar de tarea. Escuche, Mateo 27:9 dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Pero la profecía no está en Jeremías, está en Zacarías. Zacarías 11, 12 y 13 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que se han apreciado, y tomé las 30 platas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Está en Zacarías, no en Jeremías. Y entonces, de repente viene alguien que conoce un poquito de la Biblia y te dice, a ver, ¿por qué si ahí dice Jeremías, no está en Jeremías y está en Zacarías? Y tú que dices que a lo mejor no estudias mucho, que a lo mejor dices, pues no vas a saber qué decirle, ¿cierto? Bueno, yo pude haberlo terminado ahí y decirles, gracias, nos vemos la próxima semana,
Pero es mi deber como pastor enseñarle a usted, porque si alguien le pide y le dice, aquí se está contradiciendo, y tú no sabes, no vamos a saber qué responder. Bueno, en el tiempo de Jesús, la práctica de los rabinos implicaba identificar las referencias por el nombre del primer libro en el grupo de libros. ¿Ok? La tradición muestra el orden según el lugar de los libros sagrados. Los escritos proféticos empezaban con Jeremías y de ahí venían todos los demás. Claro que si tú vas a tu Biblia, antes de Jeremías está Isaías. Pero debes recordar que el orden con el que está aquí no es necesariamente el orden con el que se escribió. El primer libro escrito de la Biblia, ¿alguien sabe cuál es? Job. Tú dices, no, Génesis. No. Así está puesto en orden. Pero el primer libro escrito de la Biblia es Job. Y entonces cuando tú lees ahí que dice Jeremías, pero está en Zacarías, tú dices, ¿cómo? Bueno, es que ellos hacían referencia a el primero. Déjame darte un ejemplo. Vamos todos a Lucas 24. Ojalá no los haga bolas. Lo que quiero es enseñarles, no hacerlos más bolas. Aquí está hablando Jesús. Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas. ¿Cuál sería la otra palabra? ¿No sería y en las escrituras? Porque la referencia era la ley, los profetas y las escrituras. Y Jesús dice, y en los salmos. ¿Ok? Ahora recuerde que en el Nuevo Testamento solamente lo que Jesús dijera es palabra de Dios. Pero Jesús, pudiendo decir palabras que sería palabra de Dios, toma de referencia el Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que enseña él, Pablo y todos los demás lo van a tomar del Antiguo Testamento para enfatizar lo que Jesús enseña. Cuando Jesús dice, y los salmos, hace referencia a lo mismo que está haciendo Mateo cuando dice, como dijo Jeremías, que no es en Jeremías, sino hace referencia a todo el grupo de libros de los profetas. Ojalá que les sirva. Alguien dice, no, eso a mí no me, yo me mareo, yo ya no entendí, ya me perdí. Ok, está bien. Solo es para que usted sepa, si alguien le pregunta. Si no se acuerda, vuelva a escucharlo. Y si no, investíguelo. Y si no, me habla y lo platicamos. ¿Ok? Ok. El punto de todo es que Mateo escribe buscando que Jesús sea exaltado. Porque como podrás darte cuenta, el testimonio del Sanedrín, el testimonio de Judas, todo lo que sucedió en el juicio está mal. Y Cristo sigue siendo inocente, majestuoso, puro, santo. ¿Ok? Muy bien. Oremos. Señor, queremos en esta mañana, en esta tarde ya agradecerte porque al escuchar tu palabra nos damos cuenta que hay muchas cosas que necesitamos aprender, meditar. Gracias por enseñarnos que debemos arrepentirnos, pero que debemos ir contigo, debemos hablar contigo, debemos confiar en ti, no dejarnos abrumar por las cosas que vivimos, sino buscar tu ayuda, Señor. Te pido que en la vida de mis hermanos, Señor,
tú seas exaltado, tú los ayudes, tú les permitas crecer, les permitas tu palabra en sus vidas, traigas a ellos revelación, traigas a ellos, Señor, entendimiento. Muchas gracias. Fortalécelos y ayúdales. Aligera sus cargas y permíteles aprender de ti, ser como tú, vivir como tú, en Cristo nuestro Señor. Padre amado, te pedimos todo esto.